Tengo fe. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 213 de Club de Lecturas, segunda dedicada a armas, gérmenes y acero, breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años de Jared Diamond, con la moderación de Silvina Ponce Dawson, desde Buenos Aires, Argentina, un nombre que me suena muy conocido y que lo está haciendo muy bien. Bueno. Bueno, como ya nos conocemos todos, te paso la palabra, Silvina. Bueno, muchas gracias. Entonces, si podemos compartir la presentación, así vamos avanzando. Entonces, la idea hoy es mirar la segunda parte del libro, que ahí se adentra en discutir más los argumentos que va a usar, que presentó un poco en la primera parte que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces tiene una argumentación de por qué la producción de alimentos es un requisito para el desarrollo de las armas de fuego, los gérmenes y el acero, y también por qué se originó esa producción antes en ciertas zonas geográficas y se propagó más rápido desde esas zonas. Y él usa muchos argumentos de la teoría de la evolución, que es algo que ocurre por azar, un cambio genético en el caso de un sistema vivo, de un organismo vivo, y que luego ese cambio que ocurrió por azar puede permanecer o puede desaparecer, y va a depender de cuán bien adaptado está ese organismo con esa modificación genética al entorno. Entonces pasamos a... Entonces, el primer capítulo que vemos hoy es el del poder de los agricultores, que es justamente cómo la producción de alimentos lleva a sociedades más numerosas, sedentarias y con especialización de tareas, y se resume en este cuadro que yo copié del libro, pero bueno, hice unos ítems. En primer lugar, Diamond refiere a que la mayoría de las especies, tanto de plantas como de animales, no sirven como alimento para el ser humano. Entonces, cuando de repente el humano logra cultivar aquellas plantas que le sirven y también domesticar los animales, aumenta muchísimo la cantidad de calorías que puede comer, o sea, la disponibilidad de calorías que tiene por hectárea, y eso aumenta la población. Y el cultivo típicamente lleva al sedentarismo, aunque después siempre hay ejemplos, contraejemplos de todo, pero bueno, si la sociedad es sedentaria y aumenta su número, aumenta también la densidad de población. Y ese aumento, además el sedentarismo permite almacenar los excedentes, porque uno los tiene ahí a mano en el lugar donde está viviendo. Y si hay excedentes, no todos se dedican a producir alimentos, por lo cual hay especialización de tareas y empieza a aparecer una élite política, soldados, artesanos, etc. Una sociedad más sofisticada. Por otro lado, los animales que se usan con usos múltiples, porque dice que originalmente no era para comer y que era más bien para por otros motivos, los animales domésticos, el asunto es que cuando se viven estas poblaciones densas, junto con los animales, gérmenes que aparecen en los animales pueden saltar al hombre, como pasó con el COVID. O sea, toda la parte de los germes, de los contagios, estamos todos muy expertos después del COVID, me parece, ¿no? Y entonces las sociedades que sobreviven a esas enfermedades después tienen una resistencia y no se contagian tan fácil. Ese es el primer capítulo que no hice pregunta porque un poco resume cosas que ya venía discutiendo. Y el segundo es mostrar que hubo un número reducido, el segundo del que vemos ahora, un número reducido de zonas del mundo que desarrollaron esta producción de alimentos de manera independiente y que lo hicieron en épocas distintas. Entonces trata de explicar esas diferencias, este es un primer capítulo, después se va a ir metiendo con detalles, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene una descripción bastante larga sobre las técnicas que hace falta para identificar las fechas de los restos fósiles que se encuentran, ¿no? Y lo que sucede, como sucede con toda investigación científica, es que cuando se dispone de nuevas técnicas de observación y de experimentación, a veces cambia la visión respecto de la que uno tenía originalmente. Pero finalmente determina que si bien ahora hay nuevas técnicas de datación que corrigen las fechas
originalmente determinadas, esas correcciones no afectan al argumento que él quiere mostrar, o por lo menos no afecta, a ver, pasa al siguiente, que no me acuerdo si lo pongo, no, no afecta a si un evento ocurrió antes que otro, eso se va a mantener. A lo sumo, lo que cambia es en qué año sucedió, pero no el orden temporal. Y después, el otro problema que aparece, él quiere ver dónde se originan las cosas. Y, por ejemplo, la cría o el cultivo se origina en un lugar, pero después se propaga a otros lugares. Entonces, si uno encuentra restos, ¿cómo sabe que ese es el lugar donde se originó y no el lugar a donde se propagó? Entonces, hay diferentes estrategias. Una es el análisis genético, la comparación con las plantas silvestres no cultivadas del lugar, y también hacer un mapa, o sea, poner en un mapa cuándo van apareciendo los cultivos y las crías en distintos lugares con sus dataciones, y ver si tiene sentido que haya propagado o que haya surgido independientemente. Pero la independencia se determina más mirando el contenido genético, o sea, la genética de las plantas cultivadas, por ejemplo, y las salvajes, lo mismo los animales. Entonces, con estas experimentaciones, con estos datos, se determinan que hay pocas zonas en donde se origina la producción de alimentos. Y hay 5 en donde no hay ninguna controversia. Hay otras que es un poco controversial, pero esto es así, que es el sudoeste de Asia, que es el creciente fértil, que es el que va a detallar más. China, que por ahora no habla demasiado. Mesoamérica, que habla bastante también. Los Andes de América del Sur y el este de Estados Unidos. Bien. Ahora, lo que sí dice es, si bien nosotros identificamos estos 5 lugares, eso no quiere decir que hubiera dentro de esa región un único lugar, sino que surgían medios simultáneamente en muchos lugares. Bien, de la misma región. Y entonces este es el mapa que él presenta, esta figura 5.1, con el creciente fértil, que es la zona de Turquía, Siria, también ahí, que es la que va a dar lugar a la mayor parte de los animales domésticos y a una fracción altísima de las plantas que se cultivan. Y desde esa zona se fue propagando a otras. Bien. Entonces, ¿cómo? Él se pregunta ahí también, por imitación, o sea, fue como una cosa amigable, una cultura que va difundiendo, o los humanos que cultivaban avanzaban sobre los que no cultivaban y los reemplazaban. Bueno, hubo de las dos cosas. Lo del reemplazo es, por ejemplo, lo que pasó con la conquista, ¿no? Bueno, y estos son algunos ejemplos de especies con sus zonas de domesticación. Ahí vemos que toda esa zona del creciente fértil es de donde surge el trigo, donde surge también el guisante, que yo no sé cuán diferente es de la arveja, pero bueno. Bueno, acá los distintos cultivos. Bien, no vamos a entrar en detalle. Entonces, lo que iba a querer responder a lo largo de los capítulos siguientes, que es donde vamos a discutir un poco más con las preguntas, es cómo explicar el hecho de que distintas especies hayan cultivado en distintos lugares y también en fechas muy diferentes. Por ejemplo, en el sudoeste de Asia, 8500 a.C., pero las domesticaciones en el este de Estados Unidos en 2500, o sea, bastante después. ¿Cómo explicar diferencias espaciales y temporales? Bien. Entonces pasamos al capítulo siguiente, que es cuando empieza primero a mirar el tema de las plantas, que es este capítulo cultivar o no cultivar. Y entonces dice, ¿por qué estos cazadores-recolectores de repente, en lugar de seguir alimentándose como lo venían haciendo, empezaron a cultivar plantas y alimentarse de ellas? Y también por qué hubo situaciones de cazadores-recolectores que conocieron que otros cultivaban y sin embargo prefirieron seguir como cazadores-recolectores, y mientras que otros, que fueron los que iniciaron los cultivos, sin haber visto ningún ejemplo, lo iniciaron. Bien. Bueno,
Acá aclara que justamente sedentarismo no implica necesariamente producción de alimentos, y ser cazador-recolector no implica que no se trabaje la tierra de alguna forma. Entonces da algunos ejemplos. En particular dice que había ciertos grupos de cazadores-recolectores en zonas donde había una abundancia de plantas silvestres y tal vez de animales, que eran bastante sedentarios y se alimentaban de lo que tenían en ese lugar sin cultivar. Y después que también había cazadores, recolectores, que si bien se alimentaban de algunos frutos silvestres o de semillas, etcétera, y que lo que hacían era, sacaban las plantas que no permitían el crecimiento de las otras, o sea, no sembraban, pero sí sacaban las malezas de alguna forma, o sea, algo le hacían a la tierra para garantizar su alimento. Entonces esa división es un poco más difusa. ¿Y por qué puede ser útil para alguien que nunca vio a nadie, a ninguna otra persona cultivando? ¿Por qué de repente le puede resultar algo útil? Por un lado, porque se puede, si uno logra almacenar el producto de las plantas cultivadas, eso sirve para tener disponibilidad de alimento en cualquier momento. Y por otro lado también porque cuando un cazador-recolector sale a buscar su alimento, invierte tiempo y energía. Y entonces tal vez teniéndolo en la zona donde se queda a vivir, tiene que también invertir energía en esa producción de alimentos, pero puede ser que para su esfuerzo sea menos relativamente que salir a cazar y recolectar por ahí. Pero entonces hay como una competencia. Y por otro lado está por qué un grupo humano querría quedar como cazador-recolector, por ejemplo, si hay mucha abundancia de el alimento en la zona donde se vive y no hace falta acopiar para garantizar el alimento a futuro. Por otro lado también mete algunas cosas que son más de las emociones, diría yo. Por ejemplo, el prestigio que puede dar salir a cazar y volver con una gran pieza frente al resto de la sociedad. Y menciona también el tema de los grupos de pertenencia, que las personas pueden sentirse parte de un grupo y decir, bueno, no, yo soy de esta forma y no quiero ser de esta otra forma, una cosa así, ¿no? O sea, cosas más de la interacción social de los humanos. Entonces hay 5 factores principales para la transición a cultivar. Bueno, uno es el agotamiento de los productos salvajes, aunque esto es más evidente en el caso de los animales. Después, mayor disponibilidad de las plantas silvestres adaptables después de un cierto cambio climático que hay en una etapa de la Tierra, ¿no? Desarrollo de tecnologías para el almacenaje y acopio. Después hay un vínculo entre el aumento de la población y el aumento de la producción alimentaria, ¿no? Si hay más alimento, aumenta la población, pero por otro lado, si hay más población, se hace esa transición que genera más alimento, ¿no? Y por otro lado, la población es, como dijimos antes, de productores de alimentos que se vuelven sedentarias, se vuelven más densas, con tareas especializadas, y tal vez gracias a su número, como vimos en un poco el ejemplo de la conquista, era un cierto tipo de ejemplo, pero bueno, en otra etapa, en otro momento, de la vida humana, gracias al número y a la especialización de tareas, esos agricultores pueden dominar a los cazadores-recolectores o los pueden expulsar. Y en general los grupos de cazadores-recolectores que quedaron en el mundo hasta épocas más recientes es porque estaban en regiones inaccesibles, o ya sea porque no podía llegar muy bien el humano, pero tampoco podían llegar las tecnologías de producción. Bien, entonces acá viene la primera pregunta, y es un poco imaginar cómo uno se imagina a un cazador-recolector que de repente se le ocurre empezar a cultivar una planta, y acá me pregunto, ¿es más probable que esto suceda en un lugar con abundancia y diversidad de plantas, o
que suceda más probablemente en situaciones donde hay menos alimento, para que experimentar con los cultivos pueda competir con la recolección. Bueno, entonces vamos a las opiniones. ¿Qué imaginan? Yo tengo mi propia imaginación. Pepa. Vamos a ver, a todos nos ha parecido, yo creo, ¿no?, un poco un ejercicio de mucha imaginación, imaginarnos a los cazadores recolectores que llegan a un sitio que hay muchas plantitas silvestres, que se las comen, que están ricas, que les sientan bien, que les va bien la vida y tal, y de vez en cuando pues también salen a cazar un poquito y van haciendo una cosa intermedia. Yo creo que todos hemos pensado, nos hemos imaginado que más o menos las cosas debieron producirse así, todo esto en periodos, claro, como les cuento ya a mis nietos, de miles y millones de años, ¿no? Pues muchísimos años, ¿no? Eso hay que pensar siempre en unos periodos de tiempo que no son los nuestros, no los podemos entender como los nuestros. Y indudablemente las zonas en las que hay mayor abundancia de plantas comestibles son las que más propician que los hombres que pasan por allí se queden allí para cogerlas, comerlas e incluso ven que las pueden almacenar, ¿no? Y luego el misterio realmente está en qué momento dijeron, bueno, pues ahora si vemos que las semillas caen de la planta y luego vuelven a crecer, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, ¿no? Eso es como el quid de la cuestión del momento. ¿Qué pasó en ese momento? Y vamos, la pregunta es si eso se produce en lugares de abundancia de plantas y de animales o si se produce por la necesidad que les impulsa para poder alimentarse de vamos a coger esta semillita, la vamos a poner. Yo creo que se produce en la abundancia. En los lugares, por lo menos Diamond es la teoría que utiliza y yo creo que es muy convincente, ¿no? Se produce en los lugares de mayor abundancia de plantas y de plantas que son fácilmente cultivables, que tienen un proceso rápido, anual, claro. Lo de los manzanos es un ejemplo, no se les podía ocurrir cultivar manzanos porque tardan muchos años en dar frutos, entonces tienen que cultivar cosas de inmediatez, porque ellos almacenan a lo mejor, pero almacenan poco, tiene que ser que la tierra les esté dando de comer, ¿no? Yo creo que se produce más en periodos, en sitios donde hay abundancia de vegetales comestibles y donde las circunstancias geográficas, climatológicas, de la tierra, del componente de la tierra, de cómo genéticamente las plantas se automodifican, porque eso es una cosa que es muy misteriosa, ¿no? Las plantas para adaptarse al medio se modifican, ¿no? Entonces, influyen todos esos factores, ¿no? Luego también que haya grandes mamíferos domesticables cerca y demás, ¿no? Pero a mí me parece que es la abundancia la que genera la curiosidad de la que siempre hablo, la curiosidad del ser humano para salir adelante y sacar provecho de aquello que tiene allí. Ya está. Muchas gracias, Pepa. Bueno, Walter. Hay un autor, David Christian, en un libro que se llama Mapas del Tiempo, que dice lo siguiente sobre este tema. Dice que la música de fondo de todo el proceso de la agricultura lo marcó el inicio del interglacial, hace 11.000 años, al pasar a temperaturas más cálidas. Eso significó que las franjas de vida, tanto de fauna como de flora, a partir del Ecuador se expandieron hacia el norte y se expandieron hacia el sur. Y por lo tanto hubo una mayor oferta de plantas y de animales. Los animales y las plantas se estaban adaptando al Holoceno, los humanos también. Él insiste que hay hallazgos arqueológicos que indican que los cazadores recolectores se volvieron sedentarios en aquellas zonas donde había abundancia de recursos alimenticios. Por ejemplo, en Mesoamérica, fundamentalmente en la zona costera, recursos de pesca.
en el creciente fértil y también en China. Y ese sedentarismo condujo a un aumento de la población, siendo cazadores-recolectores. Condujo a que perdieran la calidad básica de cazadores-recolectores, y es que tenían unos amplios conocimientos de la fauna y de la flora. Ahora tenían unos muy buenos conocimientos, pero de unas especies particulares. Y dice él que se produjo lo que llama él la trampa del sedentarismo, porque esos recursos, al aumentar la población, ya no necesariamente iban a ser sostenibles para alimentar esa población creciente, y que hubo intentos, los que pudieron hacerlo lo hicieron, los que ya el nivel de crecimiento de la población no pudieron volverse a la vida nómada, por varias razones. Una, porque la vida nómada de recolección se sustenta en una extensión amplia de territorio, y con la población existente ahora, esa extensión amplia de territorio no iba a existir, o porque los territorios ya estaban ocupados por otros humanos adyacentes. También porque la vida nómada ya no era atractiva, porque llevaban varias generaciones como sedentarios y por lo tanto no era atractivo. Entonces el planteamiento que él hace es que los humanos, de manera consciente, por necesidad, pasaron de la extensión de tener mucho territorio a la intensificación. Y como decía Pepa, observar que las semillas caían y germinaban lo llevó a tomar esa decisión consciente de que necesitaban hacer eso ellos mismos para poder producir alimentos. En ese sentido, entonces, el autor hace énfasis de que el sedentarismo inicial de los cazadores nómadas en las zonas donde había abundantes recursos, al crecer la población, se convirtió en un requisito de la agricultura, y que, si bien es cierto, cuando vino la agricultura, si fuera en su fase inicial y luego se fue desarrollando, esa agricultura generó un sedentarismo más complejo, pero el sedentarismo de los cazadores recolectores fue una condición fundamental para el inicio de la agricultura. Hasta ahí. Muchas gracias. Tenemos a Jesús Alberto. Hola a todas, a todos. Qué interesante pregunta, Silvina. Yo creo que ya la segunda parte, Pepa y Walter la han contestado pues de una manera muy clara, y yo solamente querría decir a la primera parte de tu pregunta que me hace recordar el libro Los demonios del Edén de Carl Sagan, donde él todavía se remonta muchos años más atrás y plantea la hipótesis de que el neandertal ya poseía una cultura, ya enterraba a sus muertos, ya fabricaba algunos utensilios y algunas armas para cazar, ya había iniciado, digamos, la vida sedentaria. Yo me imagino, porque esto ya no lo dice Sagan, pero a mí sí me hizo, pues de pronto echar un poco a andar mi imaginación, tu pregunta en este momento del libro, en el sentido de que con toda seguridad esa posibilidad que ya se daba el neandertal y después el sapiens de convivir con otras especies, de ir acumulando, como ya lo explicó Walter, domesticando algunos animales y acumulando algún alimento para no tener que salir todos los días a agotar su energía en la casa. De alguna manera, pues pudo haberlo imitado incluso de algunos animales, porque a mí me parece que se centran mucho las investigaciones en cómo el hombre pudo haber desarrollado la idea, ¿no? Le habrá surgido la idea de poner una planta, de poner una semilla y plantar algo de lo cual pudiera surgir
un alimento, yo creo que lo tuvo que haber imitado de los animales que ya lo hacían, o bien de manera innata pudo haberle surgido porque ya tenía la información genética de lo que hacen otras especies. A veces pienso yo, y este es un pensamiento muy, muy personal, Silvina, que muchas de las investigaciones en antropología pues exceden el hecho de que el hombre es el centro de los grandes descubrimientos y de su propia cultura, pero yo creo que la cultura ya la poseen algunas especies animales de manera innata, la han ido desarrollando, la posibilidad de fabricar diques para contener el agua en determinadas zonas, la posibilidad de enterrar alimentos en el subsuelo, y el hombre lo único que seguramente sí pudo hacer fue imitarlo y empezar a desarrollar esa cultura, y a partir de allí entonces sí desarrollar una cultura sedentaria mucho más amplia, ¿no? Si esto se dio en la escasez o en la abundancia, pues al parecer, como lo han ya señalado Pepa y Walter, es muy probable que haya sido en la abundancia, en donde se haya podido dar mucho más, de manera mucho más natural esta práctica, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jesús Alberto. Tenemos a Carmen. Sí, yo muy brevemente quería apuntar que hemos sabido muy recientemente, cuando cayó Ceausescu, que había internamientos de niños donde los niños no sabían hablar, no sabían comer, no sabían comunicarse. Entonces parece ser que el ser humano, como bien ha dicho Jesús Alberto, pues necesita una imagen que les estimule el aprendizaje. Entonces, esta forma debe ser ancestral, de que si no te enseñan a hablar, no vas a aprender a hablar, no vas a poder imitar los sonidos, o también si no te enseñan a caminar, pues probablemente termines caminando a cuatro patas, como la que nos mostró Jorge en su día, o haya una dificultad y un beneficio en otro sentido. Entonces, yo creo que en esta época se debió dar lo que es, primero, la observación, que ya lo dijo Aristóteles, la observación del ser humano por la naturaleza, observando qué pasaba a tu alrededor, como unas semillas que caían de un árbol, pues, o unos frutos, pues de pronto veían que salía de ahí una planta. Entonces, probablemente imitaron eso que vieron y fueron desarrollándose, pues, como también descubrieron las armas, ¿cómo se llaman? Las primeras armas que hicieron con piedras, que no me acuerdo. Bifaces. Los bifaces, y también descubrieron el fuego. Fue todo por la insistencia del ser humano en querer una vida mejor, una vida más placentera, porque el sedentarismo les dio también más placer, porque tuvieron más hijos, tuvieron más relaciones, y todo esto pues influyó muchísimo en que estos primeros pobladores pues desarrollaran estas primeras agriculturas y estos primeros animales domésticos. Hasta ahí. Muchas gracias. Vos, Jorge, ¿vos podés levantar la mano? Ah. Sí, levanté la mano. Pasa que mi mano es de color. No aparece, no la veo. ¡Ay, la vi! Porque me cambiaste de posición y... Vale, gracias. No, lo que estabas diciendo, Carmen, me hacía acordar la película esta, El enigma de Kaspar Hauser, ¿no? De cómo un ser humano que crece aislado de la sociedad, ¿qué pasa? ¿Es humano o es un animal absolutamente aculturado? Yo creo que es más bien esto, lo segundo.
Y luego otra cosa que estabas diciendo, que es que el hombre busca el placer y por eso el sedentarismo de alguna manera es como decir, hoy vamos a descansar, vamos a sentarnos en un sitio. Y ahí recuerdo el libro de Harari, Sapiens, donde nos viene a decir que la vida de los agricultores fue 100.000 veces más dura que la de los cazadores-recolectores. Empezaron todos los malestares de espalda y todas las dolencias que tenemos ahora, que yo antes las atribuía a haber bajado del árbol, pero bueno, también a habernos puesto a hacer agricultura. Así que ya por 20 motivos tengo la hernia discal que tengo, con lo cual no está claro que haya sido por placer. Supongo que más bien es por una condición de supervivencia, ¿no? De poder tener alimento para el invierno o demás. Y por Pero yo último, he dicho una vida más placentera, no he dicho placer, ¿eh? He dicho una vida más placentera. Vale, no, si no, a ver, lo último que quiero hacer es discutir contigo, Carmen, No, ya bueno, sabes. pero que tú te enfocas por el placer, pero que no es eso lo que he dicho. Vale, perdón, escuché la palabra placer. Yo me Sí, acordé vida de placentera, una vida más placentera. placentera, vale. Que eso creo que es un punto de controversia, ¿no? Si realmente mejoró la vida de las personas, de los que trabajaban la tierra respecto a los cazadores-recolectores, según Harari, no. Empeoró, porque además es una dedicación de muchísimas horas, mientras que la vida de los cazadores-recolectores era un esfuerzo de 2, 3 horas, y luego el resto del día no hacían nada. Eso es lo que dice Harari, estaban ahí reposando en un árbol. Es como una visión bastante idílica. Bueno, por último, por responder a la pregunta, yo creo que sí que apareció en sitios de abundancia. Es lo que interpreto del libro, pero yo no, digamos, lo que saco de este libro es que donde hay más diversidad de plantas y de animales, es donde surge, porque además había plantas silvestres en abundancia, comestibles, que casi sin que las cuides, ya las tienes y ahí empieza la cosa. Yo no creo que haya sido alguien que se le encendió una lamparita, sino que se estaba produciendo de manera natural y empezaron a, de alguna manera, ayudar a la naturaleza para que se mantenga ese sistema y de alguna manera surge la agricultura. Pero bueno, en fin, no soy un experto. Para mí este libro habla de temas ignotos para mí, porque como buen urbanita no tengo ni idea de trigo, cebada, tal. Ahí me dirás de todo, Carmen. Pero bueno, estoy aprendiendo. Hasta ahí. Muy bien, Julio. Sí, gracias, Silvina. Bueno, se ha entrado como a una corrida de toros, al trapo directamente y con intensidad, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, son temas que preocupan a los profesionales y también nos preocupan a los profanos, ¿no? En definitiva, sobre el origen de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Igual que nos interesó, pues, eso, cuando bajábamos del árbol, pues también nos interesa este capítulo esencial, que es el paso de una vida pues más bien parecida a la de muchas especies de grandes mamíferos que vivían espontáneamente pues de comer lo que encontraban y pues un poco éramos prolongación de eso. Y de repente nos hicimos más listos y nos dedicamos a hacer las cosas a nuestra manera, que era pues el principio de la agricultura y de la ganadería. Y bueno, citabas, Jorge, a Harari, que yo creo que en parte recoge, yo creo que en sus libros, muchas de las ideas de Diamond. Yo creo que lo ha leído bastante y lo ha interpretado de una manera muy inteligente, hay que decirlo, pero muchas de las ideas yo las veo reflejadas también. Y esto que comentas sobre si se vivía mejor o peor, pues también Diamond da cuenta de ello, ¿no? De que los hombres y las mujeres dedicadas a la vida nómada, pues tenían más alimento, tenían más variedad de proteínas y de alimentos de orígenes diferentes y tenían más horas de descanso. La vida agrícola fue, lo dice Harari, estoy de acuerdo, una grandísima putada. Sí, porque esclavizó
a aquella gente una vez que se implantó. Es decir, el proceso, realmente Silvina, perdona, el proceso es lo que preguntas tú, es decir, ¿dónde y cómo se dio? ¿Cuáles fueron los inicios? Bueno, yo creo que han contestado tanto Carmen como Walter de manera adecuada, no voy a insistir en eso porque estoy de acuerdo. Pero ¿qué significó una mejoría realmente para nuestra especie? De ahí vino, lo señala también el autor, de ahí vino pues, la autoridad política, de gente que se dedicaba a otras labores que no eran simplemente obtener, como el campesino, el fruto, como el ganadero, la leche o la piel. Y entonces de ahí vino el poder, de ahí vinieron los guerreros, de ahí vinieron pues, toda la burocracia, de ahí vinieron también los artesanos, es decir, que vinieron muchas cosas buenas y otras cosas no tanto, porque de ahí vino también la guerra. Pensar que la acumulación de alimentos pues producía envidia en los vecinos y con frecuencia pues las aldeas más prósperas se veían atacadas por aquellos que estaban pasando hambre o que simplemente sabían que ahí guardaban cosas que les eran útiles, como podía ser grano, podía ser algún tipo de carne conservada. Bueno, se conservaban mal las cosas en aquella época, no había sal y la conservación de los alimentos era muy escasa, muy pobre. En fin, yo creo que aquello era un proceso inevitable. Yo creo que de hecho, hoy no existen prácticamente sociedades que se dedican al trabajo, a la vida de consumo de la naturaleza. Lo que queda es marginal y en lugares muy pobres. Y sin embargo, pues la agricultura prosperó y de la agricultura pues se dio paso a la industria y al mundo en el que vivimos. Es decir, el mundo en el que vivimos es heredero de esto. ¿Que fue bueno o malo? Pues no lo sé. Desde luego, nuestro mundo tiene muchas caras y muchos matices, pero somos herederos de aquellas gentes. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Walter, que ya habló, voy a introducir algo en lo que yo estaba pensando, además de que después Diamond habla de que en el creciente fértil no había tantos ríos y el litoral marino no era tan grande y el hombre necesita agua, y entonces me imaginaba que tal vez vivían cerca de los pocos ríos y después tenían que trasladarse a buscar esos frutos abundantes, silvestres que estaban por otro lado. Con el acopio, yo me imagino, tenían algo guardado y germinaba ahí, en lo acopiado, más que en lo que caía de un árbol. Pero también me parece que tal vez las mujeres, que cuando tienen crías permanecen, que no se pueden desplazar tanto, que era una de las razones que también cita Diamond, para no tener que los cazadores recolectores no tuvieran tantos hijos. Tal vez las mujeres son las que inician lo de probar poner las semillas germinadas, porque tienen más chance de quedarse en un lugar mirando a su alrededor y de tratar de experimentar con eso. Pero bueno, o sea, me imagino el paso al cultivo con una participación de las mujeres con sus crías y cerca de los ríos y teniendo que caminar mucho para ir a buscar los frutos, entonces acopiando. Esa es mi imagen. Walter. Brevemente, el autor que cité antes, en efecto, hace énfasis de que la decisión inteligente de cultivar semillas por necesidad de tener que sostener una población más amplia, ahí jugaron un papel muy importante las mujeres. Y cita a muchos autores que sustentan de que el origen de la agricultura se lo debemos a las mujeres. El otro tema que cita este autor y que me llamó la atención y que tiene que ver con lo que se presentó Jorge y con lo que presentó Julio, es que cita a un antropólogo que da una definición práctica de lo que son las sociedades opulentas. Él dice que las sociedades opulentas son aquellas que satisfacen fácilmente las necesidades materiales de sus miembros. Y obviamente tenemos como ejemplo de sociedades opulentas las sociedades actuales. Él dice que hay dos maneras de mantener esas sociedades opulentas: el crecimiento indefinido, como parece ser la óptica, o moderar los deseos y llegar a un crecimiento cero, o incluso pensar en un crecimiento negativo. Y dice que el conflicto que está llevando
todo lo que somos hoy, con unos recursos escasos en la tierra, necesariamente tendrá que llevar a esa segunda opción. Y dice que paradójicamente las primeras sociedades opulentas que hubo sobre la tierra fueron los cazadores-recolectores, porque tenían buena dieta comparativamente con el consumo que tenían y las necesidades que tenían para esa época. Y que cuando se hace el contraste con la primera fase de la agricultura, a los primeros agricultores les estaba yendo muy mal, porque la dieta alimenticia era deficiente, lo cual los arqueólogos lo han probado, porque al mirar los esqueletos que han encontrado, disminuyó la talla con respecto a los cazadores-recolectores. Aparecieron enfermedades que tienen que ver con la domesticación de los animales que los cazadores-recolectores no tenían. Y a su vez se produjo algo inédito, y es que por primera vez hubo que trabajar de sol a sol. Quedamos encadenados al tiempo de trabajo, cosa que los cazadores-recolectores sí tenían tiempo libre. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Están Carmen y Pepa y deberíamos tratar de cerrar, si no, no vamos Yo a una poder. pregunta al grupo, que parece que hay aquí dos puntos de vista. Uno que ha planteado Jorge, que le han hecho la puñeta a los agricultores con su espalda, y el otro es que parece ser que los cazadores vivían mejor, eran más altos, tenían más talla. ¿Quiere decirse esto que el hombre de por sí ya es violento, es cazador, es proclive a matar más que a recolectar? ¿No ha disfrutado el ser humano viendo crecer cosas que sus manos ha plantado? Ahí dejo la pregunta. Nada más. Muchas gracias, Carmen. Entonces está Pepa. Muy rápidamente, solamente puntualizar la observación que has hecho tú y Walter sobre el origen femenino de la agricultura. Hay reflejos en la mitología. Está la diosa Demeter, que es la diosa de la agricultura, es diosa, no dios. La diosa Flora, que es la diosa de la vegetación, es diosa, no dios. Y habrá más que ahora no me acuerdo, pero vamos, que la agricultura siempre se ha relacionado con mitología femenina. El crecimiento y la fecundación se relaciona con mitología femenina. Solo eso, ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la Perfecto. presentación nuevamente. Perdón que corté un poquito. Bien. Bueno, entonces ahora habla sobre la domesticación de las plantas, este capítulo. Bueno, entonces en primer lugar habla bastante sobre cómo se reproducen las plantas y cómo se dispersan espacialmente, y en muchos casos las semillas son trasladadas por los animales, por animales que cuando defecan dejan material que después se puede convertir en una futura planta, o también que escupen semillas, etc., ¿no? Y hay algunas semillas que necesitan pasar por el aparato digestivo de los animales para estar listas para germinar. Y eso es algo que sucede. Él muchas veces rediscute el tema de la selección natural, o sea, suceden cambios genéticos por azar, y después los cambios genéticos que le permiten una mejor adaptación a la especie son los que van a permanecer. Entonces ya hay una interacción con los animales que incide en qué plantas son las que más prevalentes van a estar en cada región. Entonces, lo que dice Diamond es que, bueno, esas primeras fases no intencionadas del desarrollo de cultivos eran plantas que cambiaban alguna cosa, o sea, aparecían nuevas especies, y que inducían a los humanos a comerlas y a dispersar su fruto, sin que todavía la cultivaran a propósito. Y estas plantas entonces pasan a ser más abundantes. Ahora, ¿cuáles son las más atractivas pensemos, para los humanos de esa época, ¿no? Entonces veamos. ¿Qué sería? Primero, las que tienen frutos más grandes. En particular, si uno ahora mira, los frutos de las plantas cultivadas son más grandes que los frutos silvestres. Y acá cita el ejemplo de los guisantes,
que son 10 veces más grandes que los silvestres. El sabor agradable es otra característica que atrae para el consumo, porque algunas semillas son muy amargas justamente porque son semillas que no necesitan pasar por el aparato digestivo de los animales para germinar, sino que al contrario, no quieren pasar por el aparato digestivo de los animales, entonces son amargas, para que nadie las coma. Y también algunas son venenosas, y ahí cita el ejemplo de la almendra. Pero bueno, de repente aparecen algunas almendras con mutaciones que hacen que sean más agradables, o que desaparezca esa sustancia que le hace mal a quien la consume, ¿no? Y entonces el hombre elige esas almendras, las come y después propaga esa especie. Después los frutos que tienen más carne o que no tienen, nosotros decimos semillas también, más que pepitas. También las semillas que dan aceite, las fibras, porque los cultivos no solo sirvieron para el alimento, sino también para la protección frente a la temperatura, para diferentes usos, ¿no? Y justamente eliminar las semillas, eso es interesante, es un buen ejemplo de cómo la selección humana puede invertir la función evolutiva original de los frutos silvestres, que necesitaban las semillas para reproducirse. Y sin embargo se vuelve una cosa deseada porque le viene bien a los hombres, y en los cultivos aparecen características que si hubiera sido dentro de la vida silvestre, esas plantas hubieran muerto, no habrían podido prosperar. Bien. Entonces, esta interacción entre el hombre y las plantas afectó estos mecanismos de dispersión, porque también las plantas, por ejemplo, pone el ejemplo de los guisantes, guardan a sus semillas en unas vainas que explotan en algún momento para poder dispersar las semillas. Y sin embargo a los hombres les venía mejor que no se dispersaran, porque eran más difíciles de recoger. Entonces si de repente aparece alguna planta que tiene su vaina toda cerrada y las semillas adentro, eso le viene bien al humano para su consumo, y después si cultiva esa planta es la que va a predominar, y ese es el ejemplo de los guisantes cultivados comparados con los silvestres. Bien, y también afectó algunas propiedades de la germinación, porque muchas plantas lo que hacen es que sus semillas como que maduran con distintos tiempos, por las dudas que haya algunos cambios inesperados en el tiempo meteorológico, y entonces siempre que quede alguna semilla que tienda a germinar antes y otra después, como para garantizar, o sea, no es consciente, ¿no? Muchas veces cuando uno habla en biología habla como si hubiera una decisión de los organismos vivos, pero no, bueno, es algo que sucede y lo que se termina seleccionando es lo mejor adaptado, y entonces es mejor adaptado esta asincronía de la maduración de las semillas. Y para eso algunas tienen estas carcasas y otras tienen inhibidores de la germinación. Pero el hombre seleccionando las que no tienen eso, porque agarra las que primero están listas para ser comidas, y entonces induce a que aparezcan, a que se propaguen más estas especies que no tienen este mecanismo de la sincronía. Ahora, lo que se va a preguntar Diamond es por qué estos cambios genéticos surgen por azar y el hombre los selecciona, pero para que eso después permanezca hace falta que las hijas de esas plantas sigan teniendo esa característica. Y las plantas en general, para reproducirse, una gran mayoría de las plantas silvestres se polinizan entre plantas entre sí, o sea, aunque las plantas sean hermafroditas, aparentemente se polinizan entre distintos individuos. Y bueno, ¿por qué no desaparecieron esos rasgos? Bueno, es porque también había mutaciones que cambiaban esa forma de reproducirse. Y sin darse cuenta, los hombres terminaron seleccionando las plantas que tenían la mutación que era útil para ellos, que era que se podían autopolinizar. O sea, que no hace falta, o el otro caso es los que a través de la raíz
se van como reproduciendo, ¿no? Ribosomática. Bien. Entonces, le dieron esto lo copié textual, le dieron a la selección natural un giro de 180 grados, porque esos genes que impedían que hacían que todas las semillas se maduraran simultáneamente, o que quedaran encerradas en una vaina, eran todos, esas características eran cosas que no, en el mundo silvestre no iban a permanecer porque iban a llevar a la muerte de la especie, a la desaparición de la especie y a la muerte del individuo. Entonces, pero el hombre las convirtió a esas cosas que en silvestres son malas, en útiles en los cultivos. Entonces vemos que desde el inicio el cultivo de plantas involucró una manipulación genética. ¿Cuán distinta les parece que es esa manipulación de cultivos comparado con la actual producción de cultivos genéticamente modificados? Una pregunta sencilla. Bueno, Pepa. A ver, la modificación que se hace de forma natural es una modificación, una evolución a largo plazo. Es decir, los agricultores seleccionan las mejores semillas para utilizarlas en la siguiente plantación. Y esas semillas, de esos frutos de esas semillas, a su vez seleccionan las mejores para la siguiente plantación. Es decir, que la modificación que hicieron en esa época y en todas las épocas, porque la manipulación genética es del siglo XX, era a base de eso, o sea, de una evolución natural por selección de semillas y a muy largo plazo. A lo mejor pues pasaban 50 años desde que esta semillita que estaba un poco bien da esta semillita que estaba estupendísima, ¿no? Pero eso es una práctica que han tenido los agricultores de siempre, sobre todo los cerealistas, ¿no? Y claro, la mutación genética es una intervención del ser humano a través de manipulación científica y a través de que se conoce el ADN, como ya hemos visto en otras cosas que hemos comentado aquí, cómo se introduce el ADN modificado en un ser vivo para que dé los resultados deseados, ¿no? Y entonces creo que no es comparable una mutación una manipulación de la otra, no tiene ninguna cosa en común, nada más que se buscan mejores resultados. Actualmente, con la modificación genética de las plantas comestibles, de las que se dedican a la alimentación, pues se obtienen ejemplares mejores, más grandes, con mayor valor alimenticio, se evitan las plagas, no hay que darles pesticidas ni tantos fertilizantes, o sea, tienen unas características que los mejoran, ¿no? A mí me parece, y esto lo digo por pura conocimiento de cosas que he oído, que hace años que hubo un problema muy serio con las cosechas, ¿no? Que en realidad las grandes cosechas que se están haciendo en el mundo para conseguir mejores alimentos también están controladas por las grandes capitales, ¿no? Y si se piensa que mejores cosechas más alimenticias tenían que estar destinadas a alimentar a más población con más déficit y la población con más déficit alimentario, pues yo no sé hasta qué punto esto está siguiendo ese cauce, ¿no? Porque hace como 10 años, no puedo situarlo en el tiempo, 10 o más años, hubo un problema porque las cosechas de arroz en Asia no se estaban utilizando o se estaban derivando su consumo a donde no se debía, no me acuerdo muy bien lo que era. Quiero decir con esto que la manipulación genética actual de las plantas comestibles, que tienen sus ventajas como alimento, también yo creo que están no manipuladas, sino utilizadas indebidamente por las grandes corporaciones agrícolas, que son los que controlan todo ese mercado, ese estrado mercado global que no sabemos por dónde flota y que están controlando eso. Bueno, ya con eso. Muchas gracias. Bueno, Walter. Pepa lo dijo muy bien. Desde los cazadores recolectores, los agricultores estaban operando con base en los resultados obtenidos. Estaban utilizando la estrategia del mecanismo de selección consciente. Lo que les era más ventajoso vivía y lo que no lo eliminaban.
El autor insiste que ese mecanismo de selección consciente es un tema con el cual Darwin le da mucho énfasis en su libro de la evolución de las especies para ilustrar el mecanismo que a la larga existe en las demás especies. Yo diría, me atrevería a pensar en mi ignorancia de que lo que se está haciendo hoy es ya no operando, en el fondo es lo mismo, se está modificando el código genético, no por los resultados, sino porque ya se es capaz de intervenir el código genético. Y como lo dijo Pepa, las líneas de investigación son muy promisorias desde el punto de vista de producir cultivos resistentes a la sequía, cultivos que capturen hidrógeno, que capturen nitrógeno de la atmósfera y que por lo tanto sean menos necesarios las cantidades que ahora se aplican de fertilizantes, cultivos que sean capaces de fijar una mayor cantidad de CO2. Todas las plantas fijan CO2, pero que fijen mucho más aumentaría la velocidad de fotosíntesis y al mismo tiempo lo ven como una esperanza para capturar los excesos de CO2 que hay en la atmósfera por la contaminación industrial. Obviamente cultivos con valor nutricional aumentado. Se dice que en todas estas modificaciones genéticas de las semillas se basa el futuro de la humanidad y obviamente Pepa toca un tema sensible y es que ese futuro de la humanidad puede estar, o de hecho está mediatizado por el tema económico. Voy a comentar brevemente un tema sensible que se está discutiendo en este momento en este país. En este país hay mucha esperanza con el nuevo gobierno y más que el nuevo gobierno ha planteado que es de cambio y de innovación. Desde el Ministerio del Ambiente se ha hecho una propuesta con el apoyo de los congresistas que apoyan al gobierno, que en este momento son mayoría en el Congreso, de presentar una modificación. Eso tiene que ir hasta, es una modificación de un artículo de la Constitución que prohíben las semillas genéticamente modificadas. En un debate anterior había hablado de un investigador, Moisés Basserman, que es un investigador muy respetado en este medio, que se hace planteamientos sobre los cultivos genéticamente modificados. Dice que esas posiciones de avanzada y de cambio significan un retroceso notable hacia el pasado. El argumento que presentan los que piensan prohibir las semillas genéticas es que dicen que las semillas genéticamente modificadas pueden generar efectos adversos en el ambiente e impacto socioeconómico en la salud humana y en los animales. Basserman insiste que no hay ningún estudio serio que respalde ese tipo de cosas y enfatiza en un texto. El texto, entre comillas, es: queda prohibido el ingreso, producción y comercialización. Por ejemplo, él diría, si a eso se le coloca armas nucleares o armas químicas o armas biológicas, eso estaría muy bien. Pero el texto que se puede quedar modificado en la Constitución es: queda prohibido el ingreso, producción, comercialización de semillas genéticamente modificadas. Él insiste que espera que un Congreso sensato no apruebe semejante retroceso, que significaría privar a este país de su futuro agrícola. Hasta ahí. Muchas gracias, Walter. Jorge. Sí, gracias. Yo pienso que quien lea este libro y más o menos esté de acuerdo con Diamond, no puede oponerse a los transgénicos. ¿Por qué? Porque te demuestra que toda la agricultura, toda la invención de nuestro sistema de aprovisionarnos de alimentos son modificaciones muy bestias de la naturaleza. Es una intervención total. Entonces, ¿a qué viene ahora ponernos en que hoy no puedo modificar genéticamente algo? Perdón, lo venimos haciendo desde hace por lo menos 9000 años, desde que estamos cultivando la tierra. Creo yo. Entonces, no me pondría tan exigente con que no admito los transgénicos. Ahora, lo que sí leímos, por ejemplo, en el libro Ciudades Hambrientas de Caroline Steele, es que no solamente se usa la modificación genética en las plantas y las semillas para lo que tú decías, Walter, que suena bien: resistencia a la sequía, absorción del CO2,
que sería como una especie de visión optimista de la tecnología, de estilo transhumanista, pero en este caso sería como transplantista, algo así. Pero no se usa solo para eso, se usa también para darle una fecha de caducidad a las semillas, para obligar a la agricultura a estar comprando la nueva semilla cada año, la versión nueva, igual que los programas de ordenador, nos lo decía Caroline Steele. Tienes que tener la semilla 11.1, el año que viene la 11.2, porque si no ya no funciona. Entonces al final hay un sentido comercial también en la modificación genética, aparte de la intensificación y un montón de barbaridades. No sé, yo creo que no podemos rechazar la modificación genética de las plantas, porque lo venimos haciendo desde que venimos cultivando la tierra. Es mi visión después de leer este libro. Gracias. Bueno, Julio. Sí, bueno, iba a comentar algunas de las cosas que ha dicho Jorge ahora que me parecen pues, muy lúcidas. Es decir, desde los orígenes de la agricultura, la alteración genética pues, ha sido una constante. Un par de ejemplos. El maíz. El maíz tal como lo conocemos ahora en las zonas donde se cultiva, pues es una planta que tiene pues, como 1,5 metros, 2 metros de alta y que produce una mazorca o varias, según el tipo, pues de un tamaño, como conocemos las piñas de maíz, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues viene de una plantita que se llamaba con un nombre, quiero recordar, algo parecido a teocinte o teofinte, algo parecido así, que sigue existiendo todavía en las zonas marginales de algunos países latinoamericanos, fundamentalmente de México. Y que, bueno, pues es el origen del maíz que se ha ido modificando por los agricultores mexicanos y que ha dado lugar a un producto totalmente distinto. El tomate era un producto tóxico en sus orígenes y con los cambios que la propia naturaleza hizo, tal como comentaba antes el ejemplo de las almendras, pues de alguna forma parecida surgieron variantes que no eran tóxicas, que no eran venenosas y se pudo desarrollar el cultivo de un objeto, de un producto tan rico como el tomate. Y así, etcétera, etcétera. Las manzanas originales pues eran una cosa insufrible, pequeñitas, amargas, feas. No cultivaban los recolectores y cazadores de la antigüedad, no se apropiaban de unas manzanas ricas así, tipo golden, no, robaban o cogían, en fin, objetos con una cantidad de caloría y con una pobreza que no tiene nada que ver con los cultivos actuales. De tal manera que la alteración genética se ha producido desde entonces. Yo, desde luego, creo que, tal como comentaba Jorge, hablar de una prohibición, tal como establece la Constitución colombiana, pues es un disparate. Yo creo que sin una agricultura genéticamente modificada de manera consciente y científica, difícilmente sobreviviríamos en el mundo actual. Sí que es necesario un cierto control. Bueno, en la Unión Europea, pues hay, al menos aquí, hay un control bastante estricto de las condiciones sanitarias de estos productos, no tanto de los procesos de comercialización y de control de su producción y siembra, que es verdad que bueno, pues, hay determinados intereses muy intensos que actúan de una manera un tanto mafiosa, un tanto irregular, pero son dos problemas distintos, problema social y el problema, en fin, un poco económico. Gracias. Muchas gracias. Pepa. Muy cortito, solo para acerca de lo que habíamos comentado, de que las grandes compañías gestionan la mayoría de la producción agrícola, lo acabo de sacar de internet. Según sus ingresos, en 2006, las 10 compañías más grandes controlaron el 57% del mercado de semillas comerciales con un valor de 13.000 millones de dólares.
Las tres compañías principales, Monsanto, DuPont y Syngenta, lograron controlar el 39% del mercado con un valor de 9.000 millones de dólares. Monsanto, la empresa de semillas más grande del mundo, tiene la quinta parte del mercado mundial de semillas comerciales. Eso a mí me parece peligroso. Ahora Monsanto es Bayer. Vale, pues Tiempo, ¿no? claro, porque esta información es de 2006. Vale. Ok. Ok. Carmen. Muy brevemente para decir que ahora mismo cualquier inversor de bolsa puede eliminar de su cesta de inversiones productos alimenticios. Entonces, si todo el mundo hiciéramos esta eliminación de que tu bolsa de inversión no contenga ninguna inversión en productos alimenticios como el trigo, la cebada, el aceite creo que también está en bolsa, y si no lo está, pues acabará estándolo. Pues lógicamente no tendrían esas corporaciones el poder que tienen. Porque aquí se trata de estar almacenando hasta que el mercado necesite una demanda y ellos entonces sacan a oferta sus productos subiéndolo mucho el precio. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a volver, pero es que voy a saltar el capítulo que sigue y pasemos al de los animales, o sea, pasemos que es la página 13 y después volvemos para atrás y consolidamos, porque si no, no sé si llegamos. Después volvemos para acá, junto con el último capítulo de la sección de hoy, me parece. Acá. Aquí. Sí, perfecto. Bueno, entonces pasemos ahora al tema de la domesticación animal, que es el capítulo 9. Bien. Wow. Bueno, entonces acá directamente puse la lista de los mamíferos domesticados más importantes, que son grandes herbívoros terrestres, porque como dice Diamond, no domesticamos a los mamíferos que viven en el agua. Y en total hay solo 14 especies domesticadas, y todas fueron domesticadas hace muchísimo. Y las 5 grandes, la oveja, la cabra, la vaca, el cerdo y el caballo, y si ven de dónde provienen, de Asia Occidental, la vaca, Eurasia y norte de África, casi todos de la misma región, Eurasia y norte de África, bueno, caballo, sur de Rusia. Y después hay otras que las llaman 9 menores, que se convirtieron en ganado solo en zonas limitadas del planeta, como por ejemplo el dromedario, el camello, la llama y la alpaca, el reno, el búfalo acuático, no sabía que era acuático, el yak, que me apareció repetido, una vaca de Bali y Mitan. Bueno, pasemos a... Y el asno, así. que te lo saltaste. Ah, por eso, entonces me quedó el asno. ¿Dónde No, está quedó ahí. el asno? No, está el Ah, 9. no lo leí. Ah, ok. Bien. Bien. Entonces, de nuevo, los animales domesticados son el resultado de los hombres que los eligen, pero después hay una posterior evolución de esas especies, en particular el tamaño de los animales domesticados en comparación con los salvajes, el tamaño de sus cerebros, de sus órganos sensoriales. Bien. Entonces, si uno hace una especie de censo de las especies animales cuyos individuos pesan más de 45 kilos, hay salvajes, ¿no? 72, sí, son las salvajes, 72 en Eurasia, 51 en el África subsahariana, 24 en América y 1 en Australia. Bueno, tiene sentido que en Eurasia, que es la masa terrestre más extensa del planeta, que tiene además una gran diversidad de hábitats, tenga el mayor número, ¿no? Y en América él ya había hablado de la extinción de los grandes mamíferos, más o menos en coincidencia con la llegada del hombre al continente. Ahora, de estas especies, o sea, incluye todas las especies, las domesticadas son 13 que provienen de Eurasia, y ninguna en África fue domesticada. Y se pregunta por qué la cebra, por ejemplo, que es similar al caballo genéticamente, no fue domesticada.
Entonces cita a una persona, Galton, que dijo, todo animal salvaje ha tenido, lo recorté un cacho para que entrara, ha tenido su oportunidad de ser domesticado. Unos pocos fueron domesticados hace tiempo. Los muchos restantes, que en ocasiones fallaron solo en un pequeño detalle, están destinados a un estado salvaje perpetuo. Y los datos medio confirman esto, porque acá están las fechas de domesticación de estas especies, de la vaca, de la oveja. El más antiguo es el perro, después la oveja, pero son 8000 antes de Cristo, y el más reciente el dromedario y el camello en Asia Central y en Arabia, 2500 antes de Cristo. Y además, acá dan otros números también, de los 148 grandes mamíferos herbívoros terrestres salvajes del planeta, solo 14 fueron domesticados. Y prácticamente se terminó hace unos 4500 años, y después no se pudo domesticar más nada. Y acá hace una aclaración que yo no la puse en la presentación sobre qué significa domesticar. Quiere decir que nace en cautiverio y sobrevive en cautiverio y se reproduce en cautiverio, etc. Ahí hace una diferencia respecto, por ejemplo, de los elefantes, que se los puede capturar y domar, pero no es que después se los puede criar en cautiverio. Entonces, él no lo incluye dentro de un animal domesticado. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una especie salvaje pueda ser domesticada? En particular son características que el hombre elige no pensando al animal como alimento. Eso lo aclara. Por un lado, que crezcan rápidamente. Por otro lado, que se puedan, o sea, los animales ya son seres en muchos aspectos sociales, y entonces no es que uno los puede traer y domesticar y así tan fácil. Entonces tienen algunos rasgos muy parecidos a los de los humanos. No les gusta a algunas especies reproducirse frente a la mirada de otras personas o tener relaciones sexuales, o sea, no tener intimidad. Se necesita que sean especies que eso lo soporten y que lo puedan hacer en cautiverio. También tienen que ser amigables, porque hay algunas especies que son muy hostiles y que pueden atacar, especialmente un gran mamífero que tiene una masa corporal gigantesca, ataca al hombre y lo mata. Y acá esa es la diferencia entre el caballo y la cebra. La cebra es muy poco amigable. No deben ser nerviosos, porque para estar en cautiverio tienen que ser seres con cierto nivel de tranquilidad, de paz de espíritu. Y esto fue una cosa que me pareció súper interesante, y es que los animales domesticados son todos animales que tienen en su estado salvaje un comportamiento social. Casi todos los grandes mamíferos domesticados tienen antepasados que viven en manadas, y que mantienen una jerarquía dentro de la manada. Diamond cita el caso de los caballos, que aparentemente cuando van en manada, va el caballo, va último, y en primer lugar va la hembra número 1, después hembra número 2, y así, así, así. Y esa jerarquía es también, además de vivir en manada, tienen que ocupar una zona de territorio que se superponga parcialmente con el territorio de otra manada, o sea, que sepan convivir con individuos de su especie que no pertenecen a su propio grupo social. Y lo más interesante de ver pasar, que creo que está en lo que sigue, es que el hombre puede reemplazar al animal que lidera la manada. O sea, ya tienen una estructura social, y lo que pasan a hacer es que quien está en la cabeza de esa estructura social pasa a ser el hombre. Y esos son los animales que pueden ser domesticados y que además tienen que poder vivir en condiciones de hacinamiento. Y si uno compara cuántos mamíferos había en Eurasia y cuántos había en África y cuántos fueron domesticados, se da cuenta de que no solo es porque Eurasia era más grande, sino que en Eurasia hubo una proporción más alta de animales con estas características que les permiten ser domesticados. Sí. Bueno, entonces acá viene una pregunta sobre las diferencias entre los animales más o menos sociales, porque Diamond dice que el perro es un animal que viene del lobo, que vive en manada, que es social, mientras que el gato no, es un animal más solitario, que fue domesticado con otras características también, y que en general es más
uranio solitario. Entonces, ¿cómo es su experiencia con los animales domésticos, perros y gatos, y con otras especies? Pasamos al comentario. Yo es que no he Pero de tenido ni pronto, perros ni gatos, no lo sé. No puedo hablar, no tengo base. Nada, lo que digáis Carmen vosotros. levantó la mano. Es que Silvina, ya ha salido en alguna ocasión una aportación de, no sé en qué libro fue, que, que la conducta de los animales que viven en cautiverio no solamente son animales domésticos tratables con el hombre para hacerse compañía, etcétera, sino que hay una gama muy amplia hoy día de animales que conviven con el hombre, como es el conejo, la gallina, el gallo, el ganso, el pato, peces, culebras de río, o sea, hay una serie una variedad de animales tan enorme que pueden convivir con el hombre sin necesidad de su compañía, sino que están en corrales, yo he convivido con estos animales, con culebras no, pero sí que es verdad que las hemos cogido en el río y no ha habido ningún problema. Y bueno, pues es de una forma natural, como estaba uno acostumbrado a ver a tus primos o a tus vecinos, ¿no? Eran animales que convivían en un sitio alejado de la casa, en corrales, pero que estaban allí y que en un momento determinado te los comías. Entonces, las mascotas, me parece que es una exageración hoy día lo que se tiene con las mascotas, especialmente con los perros, que a mí me da hasta asco. O sea, yo no entiendo cómo hay personas que son capaces de pegarte un palo si le llamas a su perro chucho. Y bueno, yo creo que eso es copiado del Reino Unido, que ya ves tú, tenía los perros para cazar, pero bueno, hizo ahí una serie de razas bonitas y como copiamos todo lo de los ricos, pues dijeron en España, aquí hay que traer perros exóticos. Entonces esto se ha inundado, Pozuelo, donde yo vivo está inundado de perros a cuáles más cookies. Y a mí, pues yo nunca, bueno, he tenido un perro que era salvaje, era, vamos, de la calle, recogido, que le hacía mucha compañía a mi padre porque teníamos un chalet a las afueras de Madrid grande y el perro iba con mi padre, pero jamás se le ha bañado en mi casa, jamás se le ha dado de comer de la mesa, jamás se le ha permitido que estuviera cerca de nosotros comiendo, mucho menos darle de comida con la mano, etc. Y yo he tenido una gata en mi casa que bueno, pues ha sido una gata que no he tenido que domesticar para nada, porque cuando a un animal se le cría con cariño y se le cría bien, no hace falta domesticarlo. El animal convive contigo de una manera muy natural. Muy natural. Jamás me arañó un mueble. Bien, es verdad que yo tengo un pequeño jardín y tiene un árbol muy hermoso para sus uñas y hasta ahí puedo decir que ahora mismo es en España un disloque lo de los perros. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Walter. Silvina, no sé si en razón del tiempo saltó la pregunta 7, que también No, es después interesante. volvemos. Me parecía que era mejor poner poner los animales Perfecto, ahora y después ir a lo otro. perfecto. Puesto que las mascotas tienen que ver con la agricultura, me voy a ir por el lado de la agricultura. Había si la glaciación hubiera durado 10.000 años más, no tendríamos agricultura. Y a su vez, los conocimientos previos inmensos, que eran como bibliotecas andantes de los cazadores recolectores, son una condición básica para la agricultura. Y es un fenómeno inmensamente llamativo de que frente a un número muy grande, tanto de fauna como de flora,
esos conocimientos hayan llevado a identificar que fueron muy pocos los que al final de cuentas pudieron ser aclimatados y domesticados. El otro elemento interesante es que no deja de ser sorprendente que la agricultura sea un fenómeno universal, en el sentido de que surgió en varios lugares, en distintos tiempos y de manera independiente, en el sentido de que esas zonas claramente no tenían ninguna comunicación. En teoría de la evolución hablan de que existe el fenómeno de evolución convergente, de que en diferentes ecosistemas la evolución, por ejemplo, dota de alas a los pájaros, a los murciélagos y a los insectos. No deja de ser llamativo que los humanos, de manera independiente, resolvieron el tema de la misma manera, la agricultura. Y no sé si en ciencias sociales se puede hablar de evolución convergente social, pero esto de la agricultura se le parece. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, está Jesús Alberto. Sí, gracias, Silvina. Pues yo he comentado varias veces, incluso hasta presumido mi mascota, que es un perro. Es evidente que yo tengo una predilección por los perros. Siempre he tenido perros. Y bueno, a lo mejor mi comentario está muy sesgado en ese sentido por la predilección que yo tengo en lo personal, pero yo creo que el gato, el perro, el caballo, el otro día justamente mi padre me preguntaba que para mí cuál había sido el animal más importante para el hombre a lo largo del tiempo, y yo le respondía que me parece que más que el caballo, el perro, y más que el gato, el perro. Yo creo que los tres han estado acompañando a la humanidad desde hace mucho tiempo, también incluso a través de su mitología, ¿no? Y el hecho es que el gato se le atribuyeran también poderes incluso sobrenaturales o que hubiera deidades que tuvieran cara de gato, ¿no? En el caso del caballo, pues yo creo que como ningún otro animal ha servido para el trabajo, para que el hombre pueda desempeñar el trabajo más duro, más rudo, incluso pues trabajo que no va a hacer el perro, evidentemente por sus características, pero yo creo que el perro combina la parte mítica, la parte emocional, la parte que tiene que ver con el trabajo, porque también en la casa el perro domesticado, el lobo domesticado, que ahora es el perro, ha sido fundamental para el hombre, ¿no? Del desarrollo de su olfato, el desarrollo de sus habilidades para la caza, lo hacen también un elemento fundamental, no solamente para aquellos que se consideren cazadores o que tengan mayor proclividad a identificarse con el hombre cazador, sino también para el hombre sedentario, ¿no? Entonces yo creo todos ellos, sobre todo el gato y el perro, pues sirven para ahuyentar a la fauna que uno no quiere tener en casa, ¿no? Entonces, pues creo que han sido esos tres animales quizás fundamentales en la historia de la humanidad y en la historia de la cultura del hombre, pero yo sí me inclino más por el perro, porque tiene muchas más lazos afectivos con el hombre, ¿no? Bien, Julio. Gracias, Silvina. Estoy de acuerdo, Jesús, contigo. Fíjate que la semana pasada y la próxima hablaremos de un libro, en fin, que se titula, como sabéis, El hombre que amaba a los perros, ¿no? Y los perros no son los protagonistas de la historia que nos cuentan, pero bueno, juegan un papel muy importante. Sí, efectivamente, el perro ha sido el animal que más ha empatizado y que bueno, pues más proximidad ha tenido con nosotros, ¿no? Con los humanos. Y el caballo también, de alguna manera distinta. El caballo tiene unas funciones tan potentes. Decías tú que en Egipto se había bueno, pues dado forma al gato poniéndole cabeza a las figuras humanas. Con el caballo no lo hicieron porque el caballo se introdujo relativamente pronto en Egipto.
hacia el año 1500 a.C. más o menos. Por lo tanto, en la mitología más antigua de los egipcios no figuraba el caballo como tal elemento. Y lo cuenta Jared en el libro. Los Hicsos, que procedían de la actual Turquía, se hicieron con el poder en Egipto porque tenían caballos. Mucho tiempo después, en la Edad Media, los mongoles, los siglos XII y XIII, dominaron el mundo con una extensión que iba desde Corea hasta Moscú, a través de unos caballos que tenían pequeñitos, eran no ponis, pero poco más, y con esos caballos fuertes, potentes, que aguantaban la nieve, que aguantaban la sed, que aguantaban el frío y el calor, todo, un caballo poderosísimo, pues fueron capaces de moverse a sus anchas por el ancho mundo. En fin, es un animal que tiene también sus cosas. Por cierto, también se cuenta, es un hecho bastante aceptado, que la caída del Imperio Romano tuvo que ver también bastante con los caballos. Los romanos utilizaron mucho el caballo, nos lo muestran en las películas de Hollywood, pero bueno, es verdad, era un caballo más pequeñito también que el actual, no es el que sale en las películas, pero eran caballos también muy fuertes. Sin embargo, tenían un defecto a la hora de utilizarlo los romanos, y es que lo montaban o a pelo o directamente en la silla, pero las piernas no iban sujetas. Entonces, un soldado que quiera luchar desde subido en un caballo y moviendo la espada, la lanza, todo esto, pues lo tiene muy difícil porque se cae. Tiene muy poca estabilidad. Los hunos, este pueblo que procedía, pues como los mongoles del centro de Asia, sí tenían una herramienta que se llama estribo y que permitía al jinete, en fin, plantarse en el caballo con una seguridad tremenda, lanzar flechas, incluso volverse de espaldas y disparar al que le viene persiguiendo. La herramienta del estribo probablemente jugó un papel también importante en la historia. En fin, hay que decir que la historia de los animales domesticados, volviendo al origen de la pregunta de Silvina, pues es muy rica, tiene muchos matices y tiene mucho que enseñarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Pepa, y después pasamos a... Rápidamente, una pequeña observación. Cuando los humanos domesticaron a los perros, es decir, a los lobos, y los convirtieron en animales domésticos, tenían una utilidad. Tenían la utilidad de cazar, de ayudar en la caza, de guiar a los ganados, guardar la casa. Y lo que ahora hacen los perros mascotas no tiene ninguna utilidad. Yo veo que la utilización de los perros actualmente, solo los que cazan, y cada vez se caza menos, a Dios gracias, sirven para cazar y ya está. Los perros como mascotas no tienen ninguna utilidad, nada más que acompañar a sus dueños, sacarlos a pasear, hablar con la gente que se encuentra con los otros perros. No les veo ninguna utilidad, nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que yo diría ahora, por el tiempo, es que podemos mirar el capítulo 8 y el último, el 10, y hacer una sola pregunta porque son muy parecidas las dos preguntas. Ok, a ver. Perdón por ¿Pero este el cambio. capítulo 8 es el que acabamos de mirar o cuál? No, miramos el 9, es el anterior. Ah, vale. Y medio que los voy a pasar un poquito más rápido, así podemos centrarnos en discutir Ok. la pregunta. Bueno, si querés avanzar los renglones, acá lo que se va a preguntar es por qué algunos cazadores recolectores de algunas zonas pasaron a ser agricultores con más detalle, y se centra bastante en el creciente fértil. Y mira dos causas posibles. Una, que no haya especies silvestres adecuadas en la región y por eso permanecen como cazadores recolectores adecuadas para el cultivo. Y otra, una preferencia de los humanos por permanecer en ese estado. Y algunos números son bastante impresionantes, porque hay 200.000 especies de plantas con flores en la Tierra, que son la mayoría de las plantas tienen flores, y 2 especies que fueron aclimatadas hace miles de años,
representan más del 80% del volumen anual total de cultivos del mundo moderno. Entonces, si uno tenía en su región alguna de estas especies, los progenitores, ¿no?, de las especies progenitoras de estos que terminaron siendo cultivados, bueno, tal vez ahí se pudo haber desarrollado la agricultura, ¿no? Porque frente a 200.000 especies, que solo 12 sean las que dominan el mercado, es muy impactante. Entonces puede ser que esa sea una de las causas, la ausencia de especies silvestres adecuadas. Y para comparar, justamente, y tratar de contestar eso, va a comparar el creciente fértil con Nueva Guinea y el este de Estados Unidos. Y acá es un mapita lo que viene ahí de lo que es el creciente fértil. Bien. Bueno, entonces pasamos a lo que sigue. ¿Por qué? Entonces, bueno, el creciente fértil tiene un clima mediterráneo, con inviernos suaves y húmedos y veranos largos, calurosos y secos, lo que favorece a las plantas anuales, que son plantas que mueren en la estación seca. Y además es la zona más extensa con este tipo de clima en el mundo y tiene una gran variación climática entre una estación y otra. Y eso ayuda más a que las plantas sean anuales. O sea, exacerba las diferencias respecto de otras zonas mediterráneas. Y por otro lado, en el creciente fértil, los antepasados de muchos de estos cultivos eran muy abundantes y crecían en grandes concentraciones. Y por otro lado, muchas de las plantas de esa zona, en estado silvestre, incluyen a los que son esas especies que se polinizan a sí mismas, o sea, que pueden permitir que permanezca y permanezca durante generaciones algún rasgo genético, ¿no? Y la mayoría de los cultivos derivan de las plantas silvestres que se polinizan a sí mismas o las que se reproducen por propagación vegetativa, ¿no?, por una raíz. Y acá hay un número que también me llamó muchísimo la atención, que de prácticamente las 56 especies, ese simbolito así es aproximadamente, 56 especies herbáceas con semilla, al menos 10 veces más pesadas que la media, o sea, las que serían más atractivas para el hombre, son originarias de zonas mediterráneas, y la mayoría de ellas, 32 sobre 56, provienen del creciente fértil o de Eurasia occidental. Después esas zonas tienen una amplia gama de topografías y altitudes, desde el nivel más bajo al nivel del Mar Muerto hasta los 6.000 metros de altura, pocos ríos caudalosos, eso lo pone como una causa, un litoral no muy prolongado, y que hacía que la vida de cazador-recolector no fuera tan buena. Y también habla de la disminución de la población de gacelas en la región. Bien, entonces ahí se aclimataron estos cultivos, dos tipos de trigo, la cebada, lenteja, guisante, garbanzo y arveja, y el lino, que es la fibra. Y solamente el lino y la cebada, los antepasados silvestres, existían en otras regiones. Si comparamos con Mesoamérica, en Mesoamérica había solo 2 animales domesticables, el pavo y el perro. O sea, de los cuales derivaron estas versiones domésticas. Y el cereal básico era el maíz, que es una especie difícil de aclimatar y que se desarrolla lentamente. Si uno compara con Nueva Guinea, que siempre vuelve a Nueva Guinea Diamond, es una isla, eso limita también la variabilidad de especies, etc., tiene clima tropical, y el cultivo que se aclimató allí fue la caña de azúcar. Pero de todos modos las poblaciones vivían más que nada de los tubérculos, que les daban cantidades limitadas de calorías y de proteínas. Y ninguna de las 56 gramíneas silvestres con semillas de mayor tamaño, de esas que Blumler había identificado, ninguna es autóctona de Nueva Guinea, y ningún cereal fue domesticado ahí. Entonces tuvo una agricultura limitada y además con una ausencia de grandes mamíferos. Él separa las poblaciones que vivían en las zonas altas y bajas, y en las zonas altas, que eran más áridas, había canibalismo, y tal vez el canibalismo se debía a la ausencia de los animales. En el este de Estados Unidos hubo 4 cultivos aclimatados, en fechas mucho más recientes que en el creciente fértil, pero que eran insuficientes, o sea, no se pasaron automáticamente solo a consumir eso, sino que se complementaba la dieta con alimentos silvestres.
Y después hubo 3 cultivos más que se incorporaron entre el año 500 a.C. y el 200. Y en el año 1 empiezan a llegar los cultivos de México, y esto es muy llamativo, porque en el 200 llega el maíz, pero recién a partir del 900 después de Cristo es que aparece una variedad que es adecuada para el clima de la zona de la costa este, que es la zona de Mississippi, del río Mississippi. Y entonces algunas plantas locales se siguieron cultivando y otras fueron totalmente reemplazadas. Hay una parte del libro que la verdad que no la describí acá porque era un poco larga, pero que puse un dato random, que me pareció muy interesante, un yacimiento en Siria del año, puse bien el año, sí, 10.000 a.C., de cazadores-recolectores, que se encontraron semillas quemadas y se vieron que podían pertenecer a más de 157 especies silvestres diferentes, que además tenían características que podríamos llamar atractivas para los humanos. Saltemos esta pregunta y vayamos entonces al capítulo 10 y cerramos con la pregunta de ese capítulo. Acá. Y acá ahora, además de comparar las especies en el caso de los cultivos, también vimos la diferencia en cuanto a animales domésticos, los progenitores salvajes de los domésticos, la mayoría en Eurasia. Otro aspecto que pasa a discutir es por qué también se propagó más rápido esta nueva forma de vida en la zona de Eurasia que en otras regiones. O sea, no solo se inició y fue muy exitosa antes, pero también se propagó más rápido. Y lo que nota la diferencia es la orientación de la masa terrestre, que en Eurasia tiene una orientación más bien este-oeste, mientras que en América es muy clara que la extensión es más norte-sur, y en África también. Y bueno, los procesos de difusión de alimentos más importantes fueron desde el sudoeste de Asia, o sea, desde la zona del creciente fértil, tanto hacia el oeste, hacia Europa, como hacia el este, hacia la India. Y también se propagó al norte de África, hasta que llegó, lo más al sur que llegó ahí fue a Etiopía. Después hubo desde el Sahel y África Occidental al África Oriental y hacia el sur del África, de China a la zona tropical, y desde Mesoamérica hacia América del Norte. Esas son las difusiones de cultivos. Y entonces compara a qué velocidad se propagó la producción de alimentos. Y desde el sudoeste de Asia hacia Europa y Egipto y al Valle del Indo, aproximadamente 1 kilómetro por año. Desde Filipinas al este, hacia el este a Polinesia, 15 kilómetros por año. No puede ser, porque no era más rápido de ahí. Bueno, puede ser, la verdad no me acuerdo si me equivoqué. Pero comparemos con México y sudoeste de Estados Unidos, que sí, es 0,8 kilómetros por año y 0,5 kilómetros por año. Tal vez me equivoqué con el sudeste de Asia, después me voy a fijar. Y desde Perú a Ecuador, 0,3 kilómetros por año. O sea, se propagaba más rápido en el este-oeste que en el norte-sur. Y lo que ahí concluye Diamond es que una diferencia importante es que cuando uno permanece sobre el mismo paralelo, a la misma latitud, la duración de los días es la misma, las estaciones son más o menos de la misma duración, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay variaciones por la topografía y por la cercanía al mar. O sea, no es exclusivamente la latitud, pero ya es una condición inicial que favorece que uno pueda compartir experticia en su relación con la Tierra. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que creo que ya es casi la pregunta. Hay otras barreras, por ejemplo en Panamá, entre América del Norte y del Sur. Entonces, la pregunta que también se relaciona con la que no hice, pero habla también del azar. Todo esto tiene una parte, la evolución biológica, tiene una parte de azar y una parte de selección por el entorno, que cuando interviene el hombre es una selección que pasa a ser consciente. Lo que tienen los organismos genéticos modificados actuales es que la parte del azar ahora es consciente también. Va el hombre a modificar, anula el azar. Pero bueno, entonces, ¿cuál les parece que es el peso relativo del azar y de las condiciones del medio, donde se encuentra, en esas condiciones del entorno, también se encuentra la presencia humana como modificador del entorno y seleccionador de esos cambios al azar?
Y ya saliendo del ámbito biológico, también pasando a los procesos en general culturales, ¿cuál les parece que es el peso relativo del azar en nuestras sociedades ahora o del entorno en los cambios que se producen? ¿Cuánto espacio hay para el azar en nuestras sociedades que están tan estructuradas? Bueno, y ahí pasamos a la discusión y terminamos. Pepa. Vamos a ver, el azar está presente siempre, las contingencias no se pueden evitar, ¿no? Indudablemente en una sociedad como la actual, industrial, postindustrial, tecnológica, la intervención del azar es mucho menor que en las sociedades tradicionales agrícolas, ¿no? Actualmente la previsión de muchas de las cuestiones que pueden afectar a la producción de alimentos o cualquier otra producción es mucho mayor, o sea, la tecnología, la ciencia, las investigaciones permiten que el azar quede reducido a un pequeño porcentaje en la predicción de los posibles hechos que puedan ocurrir o cómo puede ser una cosecha. Lo vemos en la predicción meteorológica, ¿no? Que son muy exactas. Indudablemente el azar también influye, pero en mucha menor proporción que podía influir en las sociedades tradicionales previas a la revolución industrial, ¿no? Ahí el azar tenía un valor contingente muy importante, ¿no? Los agricultores, sobre todo en zonas de secano, que con poca fluvialidad y con poca lluvia, pues todos sabemos las procesiones que se hacían para rezar para que lloviera, ¿no? Porque dependían de la climatología. Y aunque yo creo que los agricultores con el tiempo, y no lo creo, lo sé, con los agricultores con el tiempo, o sea, tenían una facilidad innata, intuitiva para prevenir cómo iban a venir las cosas, o sea que si en enero hacía este clima, sabían que la cosecha podía ser de determinada manera, ¿no? Simplemente por observación y continuidad en el tiempo y transmisión de los conocimientos. En esas sociedades sí que el azar tenía un peso muy importante y las contingencias determinaban muchas veces el éxito o el fracaso de determinadas actuaciones, sobre todo de las cosechas. Yo creo que en la agricultura ha dependido del azar hasta hace muy poco. Ya no me enrollo. Muchas gracias. Carmen, por favor. Bueno, yo me voy a limitar a hablar del ser humano. El ser humano es un azar absoluto, porque he nacido yo en mi familia y en la Europa occidental y no he nacido en la India y me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué el de la India que se está muriendo de hambre lo adopta una persona, se lo trae a Occidente y puede vivir y hacer una carrera universitaria y desarrollarse extraordinariamente bien? El azar es absoluto en lo que es, bajo mi punto de vista, el nacer en un sitio, el nacer en otro, el pertenecer a una familia o el pertenecer a otra, o incluso hasta la manera en que te puedas desarrollar en la vida. Es un mero azar. Incluso el trabajo que de manera azarosa, bueno, azarosa no, de manera accidental llega a tus manos y no sabes por qué, pues ahí tienes la carrera de tu vida. No has hecho nada, has ido hacia él, pero bueno, podías haber ido hacia otro y has ido hacia él, hacia el que se iba a desarrollar. Pienso que hay personas que nacen con estrella y otras nacen estrelladas. Y eso es una cuestión de azar, no me cabe la menor duda. No encuentro otra lógica. Hasta ahí. Muchas gracias. Walter, por favor. Pienso que la pregunta permite tocar dos aspectos. Un primer aspecto, a los agricultores iniciales les estaba yendo mal, pero a los siguientes ya les empezó a ir mucho mejor. La agricultura significó una modificación. Los humanos con la agricultura por primera vez empezaron a modificar el ambiente de manera drástica. Usaron los procesos naturales para su propio beneficio. Antes, los procesos naturales eran los únicos que eran capaces de crear geoformas y paisajes. Ahora los agricultores eran capaces de crear
paisajes. Obviamente, eso significó, en la medida en que ya no se necesitaban todos los conocimientos que necesitaban los cazadores-recolectores para sobrevivir, eso significó concentrarse en unas pocas especies y eso significó separarse de la naturaleza. La naturaleza ahora se la veía como indiferente o incluso como amenazante. Hay quienes formulan que todo el énfasis que se hace en el antropoceno, toda la contaminación industrial que está generando modificaciones en los contenidos del CO2 en la atmósfera es cierto, pero que la cosa hay que mirarla desde más atrás, que las modificaciones del CO2 en la atmósfera vienen desde la agricultura, que la agricultura lleva miles de años y que uno de los temas que ha utilizado la agricultura son las quemas controladas, pero quemas, y que ese CO2, la quema de la selva del Amazonas, ahora por el desmonte, es uno de los focos de contaminación y de generación de CO2. Entonces esos autores dicen, hay que mirar hacia atrás. La agricultura ha tenido un papel muy importante también, de pronto más lento, porque la industria ha sido más fuerte, de pronto más lento, pero también lo ha tenido en tener la tierra que hoy tenemos. La segunda parte de la pregunta sobre el azar, los condicionantes del medio y las estructuras sociales actuales que generen un proceso de cambio a nivel global. Yo creo que ese planteamiento merecería que alguien escribiera un libro y que nos explicara ese tema que es de mucho fondo. Hay un historiador que hace la siguiente afirmación que me llamó mucho la atención con respecto a esa pregunta. Los cambios que se destacan retrospectivamente en la historia se producen a escalas demasiado grandes, tanto de espacio como de tiempo, como para que puedan ser captados por la experiencia directa de quienes los vivieron y los padecieron. Algo parecido nos pasa hoy en el presente para captar los cambios que están sucediendo. Pero a pesar de que haya esa dificultad, sí puede generarse algunas sospechas. El capitalismo ha tenido cambios fuertes en las últimas décadas. El capitalismo no se desmoronó con la pandemia, se adaptó y ha surgido, sigue. Muchos han hecho análisis de cómo ha habido cambios y ha habido modificaciones a partir de la pandemia. Especulando, podría pensarse que la actual guerra de Ucrania es una manifestación de los procesos de cambio profundos que se están viviendo hoy en el mundo. La guerra, obviamente, tiene esa fase trágica de destrucción de un país y de pérdidas de vidas humanas y la amenaza concreta que significa sobre Europa y sobre el resto del mundo. Pero la guerra es una expresión de los cambios profundos por algo y de los cambios históricos profundos. Es su manifestación, por algo es una constante en las sociedades. Como conclusión, basándome en sospechas, los procesos de cambio a nivel global hoy se están dando y son muchos. No son fáciles de captar desde mi óptica y tienen una fuerte dinámica y una de la modalidad de expresarse, lamentablemente, es a través de la guerra. Hasta ahí. Muchas gracias, Walter. Jorge. Sí, yo quería decir que en la primera parte de la pregunta, en la que dices cuál es el peso relativo del azar y de las condiciones del medio, incluyendo la geografía, a mí me parece que la hipótesis del autor es que la geografía fue la que condicionó el desarrollo humano y explica a partir de allí las diferencias de desarrollo social, cultural, económico, según en qué sitio, el por qué, las diferencias que tenemos, ¿no? Pero eso es en el pasado. Porque yo creo que con el sistema que hemos montado y con el desarrollo tecnológico, científico, el capitalismo y demás, y la globalización, pues la geografía va perdiendo peso en detrimento de una especie de sistema artificial que está por encima de la geografía, que nos provee el alimento. Eso ya nos lo decía Caroline Steele, es decir, la producción agrícola ahora mismo está manejada por
un grupo muy pequeño de empresas que funcionan de manera global, y por tanto, digamos, no está tan dependiente de tu geografía. Y una de las ideas de Caroline Steele y de todos los que piensan en volver a un sistema sostenible es volver a darle importancia a la geografía. Es decir, volver a hacer agricultura local, de proximidad, utilizar los productos de tu tierra, no comer peras cuando no es el periodo, pero que las puedo comer porque me las traen en un contenedor refrigerado. Todas estas locuras que nosotros hemos montado nos han distanciado de la hipótesis de Diamond y, como dice Caroline Steele, vuelvo a decir, estamos comiendo petróleo, lo que decías tú, Walter. Es decir, toda esta industria agropecuaria es un nivel de daño medioambiental brutal. Por tanto, creo que deberíamos volver, no digo a ser cazadores-recolectores, pero a buscar algún tipo de agricultura más amigable con el medio ambiente y menos agresiva. Porque yo creo que desde el momento en que inventamos o descubrimos la agricultura, no sé qué verbo usar, es cuando empezamos a divorciarnos de la naturaleza y a modificarla de manera muy agresiva. Y empezamos a domesticar a los animales, domesticar a las plantas, domesticar a todo el mundo. ¿Nosotros quiénes somos para hacer eso? El resultado es el que tenemos. Ahora hay que volver para atrás. No sé, me estoy yendo del tema, ¿no? Porque la pregunta era, ¿cuál es el sitio del azar? Claro, eso quería decir también, lo del azar. Si no hubiese tanta presencia del azar, podríamos decir cómo será el futuro. Pero es imposible anticiparlo. Es imposible. Por tanto, por supuesto que hay azar. Ahora, muchísimo, ¿no? En fin, muy pobre esta respuesta, pero nada más. No digo No, más nada. está bien, está bien. Jesús Alberto. No, yo coincido con Jorge y pienso que si entendemos por azar el factor que ahora sea la naturaleza la que responda y la que plantee un cambio a nivel global, pensando yo, por ejemplo, en estos ejes de la producción de alimentos, cómo se propagó, que nos presenta el autor, pues yo veo ahí mucho la mano del hombre, la mano de la organización y el poder del ser humano, cómo fue definiendo esos ejes a lo largo de los siglos. Uno pensaría que si la situación hubiera sido más diversa, si las diferencias culturales y tecnológicas no hubieran sido tan amplias entre América y Europa, a lo mejor el crecimiento hubiese podido ser de la humanidad mucho más acorde con las distintas características geográficas a nivel local y hubiese tenido mayor peso en la naturaleza que la mano del hombre. Yo sigo pensando, como decía en el debate anterior, que el hombre está cada vez más determinado, pero porque el mismo hombre, lo que a lo mejor no hemos mirado hasta ahora es la posibilidad de que cambie, por ejemplo, la geografía a partir del cambio climático, comiencen a desaparecer algunas zonas en los continentes y a convertirse en otra cosa a partir de cambios climatológicos muy importantes que se puedan dar. Yo hubiera pensado que esos ejes, por ejemplo, hubiesen sido mucho más horizontales, por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, el Caribe y el Golfo de México, en el caso del Mediterráneo, en Europa, en el caso de Asia, ¿no? Hacia la península de la India, de China, ¿no? Y sin embargo, vemos todo lo contrario, y esto es por la mano del hombre, ¿no? No sabemos en qué medida el cambio climático nos orille a que la geografía cambie de manera muy drástica y entonces también tengamos que cambiar nuestra organización social. Bueno, muchas gracias, Jesús. Tenemos a Carmen. Muy brevemente para decir que la geografía no solo es importante, es determinante para el ser humano.
O sea, eso de que la geografía ya no importa porque ya está todo globalizado, no estoy de acuerdo en compartir esa idea. Porque dependiendo de dónde viva un ser humano, va a tener mejor o peor calidad de vida. Nada más, hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, yo les cuento que un poco también planteé esa pregunta con motivaciones múltiples, pero una era cuestionar también el propio abordaje de Diamond, incluso también el abordaje de la ciencia, porque en general lo que uno busca con la investigación científica es encontrar regularidades que le permitan predecir. Si todo es azaroso, es imposible predecir, salvo que uno pueda predecir probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el tiempo meteorológico, por ejemplo? Pero bueno, entonces me preguntaba, ¿cuánto está Diamond aportando de una explicación lógica, racional, pero cuánto cae en el azar? Y bueno, eso lo podría decir cualquiera, ¿no? No sé cómo decir. Pero bueno, esa fue una de las motivaciones. La otra era esta idea de que hay un medio fértil para que propague algo. Por ejemplo, hojas secas, y uno enciende un fósforo en un lugar, y eso si tiene hojas secas propaga, y si tiene todo verde no propaga. Entonces, en el mundo actual, si se inicia una nueva tecnología o alguna cosa, localmente, ¿cuánto hay de un inicio azaroso y cuánto hay de ese medio que tal vez impide la propagación de algo, ¿no? Porque inmediatamente actúa sobre la propagación. Pero bueno, esas eran las dos imágenes con las que yo había partido en mi pregunta, y me gusta que cada uno la toma para otro lado y va el debate en forma inesperada y azarosa. Así que dejándolos... Silvina, no solo has hecho una exposición brillante y perfecta, sino que has acabado en punto. Sí, y bueno, achaté un poco el final para lograrlo. Ya, lo has hecho muy bien, muy bien. Has paleado, perfecto. Silvina, ¿eres profesora, Silvina? Sí, sí, se te nota muchísimo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Ha sido muy brillante, como lo has contado. Muy bien, muy bien. Tengo que decir que es una profesora excelente y yo fui alumno de ella. Es cierto. Porque al ser hermano menor y tener que tenerla dándome órdenes de todo tipo, yo soy un fruto de su capacidad pedagógica. De la selección. No, pero quiero decir que estuvo genial, la verdad, y eres muy detallista y muy organizada, y bueno, acá ha quedado claro. No, y me fijé que me equivoqué con la fecha de propagación, después lo voy a corregir. No, está muy bien. La fecha, la velocidad. La velocidad de los... Una de las velocidades. No eran 15, sino bueno, 5. Era creo que... 0,15 seguramente. No, eran 5. Era 5. Era 5. Bueno. Nada, que es un libro muy difícil de resumir, ¿no? Porque aporta una cantidad de datos infinita. Es un concepto del estudio de la historia bastante novedoso. Ojalá en mi época de estudiante hubiéramos tenido manuales de esta naturaleza y de esta amplitud de miras. Es que este hombre es evidente que sabe de todo. Sabe de medicina, de biología, de sociología, de historia. Sabe muchas cosas y yo creo que lo hace muy rico. Pero para resumirlo, como tú lo has hecho, es otra tarea compleja y bueno, la verdad es que nos has encantado a todos. Te felicitamos, Silvina. Bueno, muchas gracias. Queda felicitada. Muy bien, muchas gracias. Sobre todo yo, que no me he comprado el libro ni me lo pienso comprar porque estoy con una clase en la universidad, ¿no? Donde el Mario te lo da la profesora y tú solo tomas apuntes y oyes. Ok, muy bien. Bueno, quedan 2 clases más. Sí, quedan 2 clases más. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. La próxima semana, segundo debate sobre El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura con Julio, que también otro gran profesor. Aquí estamos cada vez, ya estamos en la universidad del Club de Lecturas. Muy bien. Nada más. Venga, que tengáis buen fin de. A todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Silvina. Hasta luego. Chao.